Pues bien, dicen que los mexicanos tenemos el gobierno que queremos. Tan es así que pues Andrés Manuel ganó por un porcentaje muy alto en las votaciones, ¿verdad? También siempre decimos que a veces más vale malo conocido que bueno por conocer, porque ahorita vieron los indicadores económicos que nos mostró el maestro Cuauhtémoc, y pues créanme que se ven preocupantes, ¿eh? Financieramente el país, yo no creo que dure un par de años como está, y la reforma fiscal, pues desafortunadamente no va a resolver la parte económica, ¿no? Para resolver financieramente que un país mantenga una economía estable y que su moneda también a la par del dólar o del euro, que son los que más nos afectan, pues obviamente tienen que invertir en producción, ¿no? Algo que a este gobierno desafortunadamente se le ha olvidado rotundamente. Los programas sociales como los minis, ¿no? Van a causar, en lugar de más productividad, seguramente van a ser más dependientes. ¿No escucha? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. En materia de renta, pues no hubo una reforma que en verdad sea trascendental o que apoye a la economía, ¿no? Ahorita vamos a ir avanzando en los puntos. El maestro José Antonio hace rato mencionaba que en materia de PTU, pues únicamente lo cambian de ley de ingresos al 14 de la ley de impuestos sobre la renta. El proceso de cálculo pues es el mismo, ¿no? Nada más que ahora, en lugar de considerarse un beneficio a través de la ley de ingresos, pues lo vuelven una obligación en materia de renta, ¿no? Y pues bueno, si quieren empezamos con la reforma de manera articulada, ¿no? Doctor, ¿nos apoyas con el primer tema? Permíteme el puntual. Okay. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos. ¿Se escucha bien o le subimos un poquito, le bajamos? No quiero que esto sea como incómodo. Estamos en un lugar bastante cerrado. Muy bien. Bueno, vamos a empezar a analizar la ley de impuestos sobre la renta. Fíjense que ya llevábamos un buen tiempo sin unas modificaciones sustanciales a disposiciones tributarias. Creo que la última vez que nos reunimos, muchos de los que ya nos encontramos aquí, fue en 2013, con la supuesta nueva ley, que pues no era tan nueva, solamente se había acomodado el articulado de la ya previamente existente. En esta ocasión sí nos encontramos con disposiciones que modifican sustancialmente algunos elementos. Cuando el domingo 8 de septiembre de este año salió publicado el paquete económico que reformaba diversas disposiciones fiscales y tributarias, fue descargado y lo empezamos a analizar, pues recibimos con buenos ojos el hecho de que pues, si por fin tuviéramos algo nuevo que analizar. ¿Por qué? Porque pues, como somos tributaristas, como somos fiscalistas, esta parte es la que nos emociona, ¿no? La parte de las novedades, de la actualización. Siempre hemos dicho que la rama del derecho que más cambios tiene regularmente es el derecho fiscal, ¿no? Si miramos, por ejemplo, las fechas de nacimiento de las últimas leyes tributarias y las comparamos, por ejemplo, con las disposiciones civiles, pues vamos a encontrar ahí un lapso bastante amplio de distinción entre las ramas del derecho común y, por ejemplo, el derecho tributario o el derecho fiscal. Como las reformas venían de un partido de izquierda, un partido político que se había que se ha distinguido y se distingue y seguramente se seguirá distinguiendo por su discurso de protección a sectores vulnerables, esperábamos reformas tributarias sustanciales que protegieran a esos sectores vulnerables. Estamos hablando de renta y sabemos que renta es la contribución por los que más recursos obtiene el Estado. ¿Es correcto o me equivoco? Sale. Se divide en varios títulos. De esos títulos, ¿ustedes saben cuál es el por el cual obtiene más fondos el Estado? ¿Perdón?
sueldos y salarios. Precisamente, ese es el título por el que más ingresos obtiene. Cuando el paquete fue publicado, sinceramente esperaba modificaciones favorables a ese título y gravamen considerable al título 2. Pero lo que encontramos fue exactamente lo contrario. Más cargas al título 4. ¿Ya lo habían notado? ¿Sí? Muchísimo más cargas al título 4 y mucho más beneficios al título 2. De hecho, no hay una carga importante al título 2. Pareciera por ahí que se crean algunas obligaciones formales de retención, algunas limitaciones en temas de deducción. Pero lo que está haciendo, por ejemplo, con un tema de deducción, que ahorita vamos a analizar de forma detallada, esto es más el puro esbozo, es ver que limita, por ejemplo, 20 millones de deducciones de pagos al extranjero, limita la deducción por gastos efectuados al extranjero por 20 millones de pesos. ¿Están de acuerdo? Limita eso. Pero te dice que ese es el tope por persona. ¿Cuántas personas físicas integran grupos empresariales? ¿No? Entonces realmente no está estableciendo un tope. Te está diciendo cómo tienes que sacar tu capital al extranjero sin que esto te afecte y de forma legal, sin ningún tipo de estrategia, ¿eh? No estamos hablando de economías de opción, de planeación estratégica, de ingeniería tributaria, de planeación fiscal agresiva, nada de eso. Entonces vemos que las personas de título 2 van a encontrar un sinnúmero de beneficios con esta reforma y algunas cargas bastante marcadas a las personas físicas. ¿Okay? Ahora, también nos vamos a encontrar con algo que ya habíamos visto desde el año 2008. Referencias claras y directas a la OCDE, al G20, a las BEPS, a las recomendaciones del banco, ¿no? Y las acoge y las toma. Por ejemplo, la OCDE establece, o su eslogan es mejores políticas para una vida mejor, ¿no? Y hasta hace unos 15 años, cuando hacíamos referencia en procesos legislativos a las políticas dictadas por la OCDE, se hacían de una forma bastante sutil. Como que no se referían a ellas, como que no las citaban, pero sabíamos que se trataban de lo que estaba estableciendo la OCDE en esos momentos. A partir de 2008 esto cambió, y cambió precisamente con lo que comentaban hace un momento nuestros colegas, que es el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. Recordarán que en ese año, en 2008, la propuesta de reforma al Código Fiscal de la Federación proponía la adición de una fracción, de un párrafo tercero a ese dispositivo legal. ¿Sale? Ya la llamada cláusula antielusión, que es precisamente la que están comentando. Cuando se incluyó en esa propuesta de reforma al Código Fiscal de la Federación, todo el mundo dijo no. Esto no va a pasar, esto es inconstitucional por donde se vea, están haciendo referencia directa a la OCDE, al G20, a las BEPS. O sea, en ese momento muchos conocieron las BEPS, ¿no? Entonces, no le prestaron demasiada atención, hubo presión por parte de los contribuyentes y finalmente se quitó. Lo volvieron a intentar en 2013, igual quedó fuera. Pero en lugar de que en 2013 se repitiera la victoria de 2008, lo que sucedió fue que nos metieron un gol, ¿verdad? Con el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, porque nosotros estábamos celebrando que los legisladores habían sacado la reforma al 5 del Código, pero nos anotaron un gol en el 69b y en el 17h, que en los últimos años, más bien desde su publicación, pues realmente ha sido un dolor de cabeza muy fuerte para el contribuyente de a pie. Y esta acotación la hago muy clara, para el contribuyente de a pie, para el contribuyente que no planea, que no tiene estrategia, que no se defiende, que no opera a través de una estructura empresarial. Porque el que tiene la estructura empresarial, el que planea, el que organiza bien su operación, pues el hecho de que le cancele su certificado por la aplicación del 17H, sí le va a generar algún inconveniente, pero no mayor, no va a tener su operación, mucho menos su existencia. Como sí sucede con el contribuyente que no hace o no opta por las economías alternativas. ¿Sale? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Vamos a ver, y antes de que entremos a las modificaciones de renta, porque muchos colegas lo hacen de esta forma, van y los arrojan así a batalla y les dicen qué es lo que se está modificando, y eso causa cierta preocupación, ¿no? O un sentido negativo en la percepción de lo que se está modificando, y causa pues cierto malestar.
La idea de esto es sí, si hay modificaciones, son negativas, están afectando más al sector vulnerable que ha sido tradicionalmente vulnerado por renta, pero todo tiene solución, incluso algunos, no tanto de economía de adopción, sino nada más con un control administrativo, como ya lo habíamos platicado en algunos asuntos de IVA en algunos momentos, ¿no? A veces es más temas de control que de establecer una planeación estratégica, como lo llaman en exposición de motivos, ¿no? Planeaciones estratégicas agresivas, no más de eso. Hay que tratar de llevar las cosas desde un punto de vista más conservador, ¿no, doctor? El doctor siempre ha sido muy agresivo con sus estrategias, pero con el tiempo se vuelve cada vez más elegante, más tranquilo, y esa es la idea de esto. Las planeaciones estratégicas agresivas están ahí, sí, y están ahí para cierto tipo de contribuyentes, pero no es la recomendación ahora. Ahora hay que tomar las cosas con un poco más de calma, más de tranquilidad, ver cómo podemos solucionarlo. Además, vamos a encontrar en muchos de estos problemas que nos va a arrojar la reforma a la ley de impuestos sobre la renta, vamos a encontrar solución en situaciones que ya han sido resueltas, en situaciones que incluso la propia ley de renta ya tuvo en algún momento y que fueron declaradas inconstitucionales por la Corte, y que como fueron declaradas inconstitucionales, fueron derogadas. Pero como nuestros actuales legisladores no conocen de historia, menos de historia tributaria, pues las vuelven a incluir porque creen que es una buena idea. Pero mucho de lo que se está proponiendo ya ha estado. Las limitantes, las reglas, las imposiciones, los nuevos supuestos, obligaciones a través de resolución miscelánea fiscal que la propia ley está autorizando. O sea, todo eso ya ha sido resuelto por la Corte. Entonces vamos a poner ahí los ejemplos de lo que ha resuelto la Corte incluso desde la octava época, novena época, con sentencias, con criterios aislados, con jurisprudencias, con ejemplos de derecho comparado de la propia norma donde se han derogado situaciones similares a las que se están proponiendo justamente porque son inconstitucionales. O les han pegado en el Poder Judicial de la Federación o les pegaron en algún momento en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como se llamaba en esos años. ¿Ok? Muy bien. Siendo así, entonces, empecemos, por ejemplo, con la modificación del artículo 2 y 3. Empieza bastante agresiva, empieza bastante agresivo. Pareciera no ser una modificación problemática, pero realmente lo es. Y les decía, ¿no? Vamos a ver constantemente OCDE, G20, BEPS, las recomendaciones. Nos dice que quieren que se actualice el concepto de establecimiento permanente por virtud de las recomendaciones de la acción 7 del proyecto BEPS. Y ese es el primer punto de la exposición de motivos de la ley de impuestos sobre la renta, que se relaciona de forma directa al concluir esa exposición de motivos con los artículos 2 y 3. Y tú puedes decir, oye, pero pues eso del establecimiento permanente, como, pues, ¿qué? Bueno, actualmente no nada más México, sino gran parte de la economía a nivel mundial tiene un problema bastante serio, que es las transacciones económicas de carácter electrónico. ¿Saben? Entonces, las BEPS, uno de los puntos más importantes de las BEPS, o que se reiteran en las recomendaciones BEPS, es precisamente eso, que el gravamen debe fijarse en atención del lugar en donde se genere la riqueza, o de la persona que genere la riqueza, o del lugar donde se pueda cobrar esa generación de la riqueza. ¿Ok? Entonces, justamente para eso están modificando el concepto de establecimiento permanente. Y para ser bastante directo, no te establecen reglas claras, simplemente dicen, ¿sabes qué? Donde tú lo encuentres, considéralo establecimiento permanente y cóbrale. ¿Ok? Así de grave está el asunto. Pero miren lo que dice en la exposición de motivos. Esto busca combatir las estrategias de planificación fiscal utilizadas para combatir de manera artificial los beneficios económicos a lugares de escasa o nula tributación, lo que permite